desarrollar temas como la migración, el comercio, la seguridad, el racismo, las relaciones diplomáticas, la desigualdad y la pobreza. Sabemos que en la desigualdad Venezuela se encuentra en otras posiciones distintas, por ejemplo a Guatemala, y no digamos a otros países del mundo. Encontramos que en Venezuela pues hay distintas oportunidades de empleo, realmente solo para una parte privilegiada encuentran los mejores empleos y las mejores oportunidades. Debido a que desde la educación se encuentran estas limitantes, las personas tienen un alto potencial de desigualdad también en su desarrollo profesional. Hay pocas oportunidades por las que las personas de Venezuela terminan recurriendo a la migración, ir a otros países. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando van a otros países a buscar oportunidades que su país pues natal no les proporciona, también afectan las oportunidades de otras personas en sus países natales. Conocemos que la migración de Venezuela en los últimos años, pues el porcentaje ha sido bastante alto. No hay comercio tampoco para que ellos puedan desarrollarse, entonces no hay oportunidades de crecer ni en la educación, ni en lo profesional, ni siquiera si uno quiere ser un comerciante y hacer su propio dinero conforme lo que le gusta, lo que le apasiona o lo que puede. También encontramos que en temas de seguridad Venezuela ha sido pues bastante atacado porque el gobierno no permite que la población pueda desarrollarse como quiere, sino utiliza la seguridad a su favor, a su conveniencia, entonces reprimen a toda la población. El racismo pues está presente no solo en Venezuela, sino en todos los países del mundo, pero Venezuela también es uno de los problemas más importantes de los que nosotros vamos a hablar. En las relaciones diplomáticas pues encontramos que no hay países que realmente ayuden a la problemática que Venezuela vive. Nos dejan realmente solos en los problemas que tienen, y de eso se deriva que el problema no se detiene, sino solo aumenta. Compañeros, muy buenas tardes. No sé si me escuchan hasta allá afuera. Ok. Como ya me explicó la compañera, yo represento al grupo número 2 con relación al tema y la problemática venezolana. Este es un tema que nosotros quisimos tocar bastante profundo. En lo personal me pone un poquito triste el ver la situación que se vive en el país vecino, pero también al ponerme a reflexionar, pues no solo vemos este tipo de temas en países vecinos, sino también lo podemos ver en Guatemala. Actualmente vemos varias problemáticas que a veces nosotros como estudiantes no nos ponemos a ver, quizás las hemos oído sordo, o quizás pues no es de nuestro interés, o posiblemente no le buscamos un interés profundo a eso, pero que posiblemente sea un problema más adelante. Hoy en día podemos ver varios de los problemas que nosotros estamos colocando acá, que aún posiblemente no se vean en mayor parte, pero que más adelante posiblemente este sea nuestro futuro. Para hablar un poquito y ahondar más al tema, vamos a iniciar con relación a la migración. En Venezuela actualmente se está viviendo una crisis política bastante fuerte, donde creo que todos hemos tenido conocimiento sobre las sanciones que han tenido de forma diplomática los países que han empezado a sancionar a Venezuela con relación a cada uno de los problemas que han tenido, y esto ha provocado que mucha de su población comience a migrar. ¿Por qué? Creo que aquí todos sabemos cuáles son las causas principales de la migración, y aquí voy a necesitar de su apoyo. ¿Quiénes creen cuáles son las principales causas de la migración? La dictadura. Muy bien. ¿Alguien más? Falta de oportunidades laborales, compañero. Ok, lo mismo. ¿Alguien más? Que tienen escasez de alimentos, también les cortan la luz, el agua. Ok, si se dan cuenta, cada uno de nosotros tenemos un conocimiento previo con relación al por qué se está dando la migración. ¿Y creen ustedes que también en Guatemala se está dando esta problemática?
quizás muchos pueden decir sí, así como a secas, ¿verdad? Pero sí, en cierta forma sí. Si ustedes van a departamentos, a lugares, a municipios que están sucediendo hoy aquí en Guatemala, también está pasando. ¿Y por qué quiero hablar tanto la parte guatemalteca como la parte venezolana? Porque si nosotros nos ponemos a platicar sobre este tema, vamos a darnos cuenta de que profundamente estamos llegando a ese punto. Ahora, ¿qué está pasando con la migración? No sé si ustedes se han dado cuenta que aquí en Guatemala está sucediendo algo ahora que tal vez poco a poco no nos hemos dado cuenta. Financieramente, laboralmente, los trabajos están escaseando. Y la remuneración está muy baja. ¿Por qué está pasando esto? Actualmente en Guatemala es un cruce o un lugar de paso de muchos migrantes. Y muchos de ellos lo que hacen es quedarse acá. Muchos de los migrantes que están saliendo de allá posiblemente son graduados de sus universidades con varios médicos académicos. Y Guatemala está dentro de uno de los países en ayuda migratoria de la última convención, la licenciada no me dejará mentir, en las cuales apoyan a cada uno de los migrantes. Y muchos de estos de los comerciantes ayudan también a ellos, pero esto viene a afectar al guatemalteco. ¿De qué manera? Encontrando mano de obra mucho más barata de la que encuentran aquí en Guatemala. La problemática de la migración de Venezuela también está siendo problemática de migración aquí en Guatemala. Al momento de que ya no logran cómo encontrar o tener oportunidades laborales, porque ahora la oportunidad de mano laboral la tienen los migrantes. Porque si antes un sueldo mínimo pues estaba entre 3.250, ahora el sueldo mínimo está rondando, he visto oportunidades de trabajo para profesionales dentro de 2.000 a 1.500. Si se dan cuenta, estamos bajando ese punto. Y esto sucede, como decía la compañera, por la falta de oportunidades en los países, por la falta de oportunidades que tienen educativamente y porque la dictadura los está negando. Mucha de la migración también está resultando porque muchos de ellos temen por la vida de sus familias y las suyas. Creo que uno de los más controversiales hace poco fue, creo que todos conocen ese youtuber, Luisito Comunica. Él empezó a decir parte de lo que estaba pasando. Yo a través de ello, les soy honesto, empecé a conocer la problemática venezolana y qué es lo que están haciendo los países, parte de la ONU, para poderlos ayudar. No sé si ustedes se enteran o se han enterado que hasta un grupo paramilitar ha estado tratando como de querer entrar para poder sacar a Maduro de una manera, pues ustedes saben perfectamente, fuera de... Son literalmente militares a sueldo, que tienen una determinada parte para poderlo sacar. ¿Por qué les llevé a este punto? Porque literalmente, si estamos viendo este punto, a este punto podemos llegar nosotros. Comercio. Llegamos al punto del comercio. Actualmente Venezuela tiene una gran capacidad de poder utilizar el comercio que tienen una amplia variedad de productos en los cuales utilizan el comercio, pero no lo pueden hacer por las mismas sanciones diplomáticas que han tenido con otros países, en los cuales varios de los países han cerrado las fronteras para poder trasladar los productos, en los cuales muchas de las empresas y determinadas sociedades han tratado de pasar sus productos, pero no han podido. ¿Por qué? Porque literalmente no los dejan trasladar el producto que tienen por las sanciones que han tenido. Muchos de estos productos quedan varados en las fronteras. Es más, a Guatemala le han causado varios de estos productos. Hace poco me enteré de uno de los productos que no pudieron trasladar, que era el café, y al final, ¿qué fue lo que sucedió? Que ya no lo dejaron pasar y tuvieron que buscar otras formas de poder enviar ese producto. Al momento, pues también se ha dado cuenta de que aquí en Guatemala el comercio ha estado muy bajo, y esa es una forma que pues posiblemente, viéndolo desde otro punto de vista, también nos ayuda a nosotros, porque muchos de los comerciantes que antes estaban en Venezuela ahora se vienen para acá a tratar de buscar una oportunidad y pues también a ofrecer un poco de empleo, lógicamente no con la misma remuneración, pero también ayuda a la economía y al comercio de Guatemala. La seguridad. Creo que este es un punto donde nosotros llegamos en Venezuela, pues no sé qué, ese es otro punto muy importante, y creo que si se van dando cuenta, todo va relacionado a uno de los grandes puntos que está pasando. La migración de Venezuela es uno de los más grandes que se ha tenido desde la depresión
y la inflación que se tuvo en Estados Unidos. Varias de las sanciones que tuvieron o que están teniendo Venezuela es porque han estado llegando muchos migrantes a Estados Unidos, a países de otros lados, y ellos ya no tienen la capacidad para poderlos tener. Por eso se ha indicado dentro de las convenciones que ellos puedan pasar a países en los cuales se han unido para poderles brindar asilo y para poderlos resguardar de una manera correcta. Dentro de la seguridad que se vive en Venezuela, no se ha tenido mayor información. Muchos de los que he tenido o los que he conocido tienen la constancia de que un poco de lo que han podido sacar los han callado y los han silenciado. Parte del derecho a la vida y a la libre expresión se ha callado, y esto es parte de lo que ha explotado en muchos de los diferentes cambios que han tenido varias disposiciones, como fue El Salvador, y muchos de los artistas tuvieron la primera iniciativa para poder apoyar a los artistas, a los pensadores, a los escritores de Venezuela. Muchos de ellos están siendo callados. Al momento de querer poder decir una palabra, automáticamente los callan. Y tanto están iniciando con la ideología que se tiene, y muchos de ellos están tratando de oprimir y de tener parte de lo que están forzando a poderlos callar, que solo la dictadura sea la escuchada, ¿verdad? Y al momento de tener esta dictadura, lo que está sucediendo es que están tratando de dejar callado al pueblo. El racismo, bueno, en este punto pues también me tengo que detener un poco. Creo que cada uno de los países en que ha llegado, no sé si ustedes se han dado cuenta, aquí en Guatemala sucede mucho el racismo, y parte de las convenciones sobre esto han sido muy claras, ¿verdad? Que no debemos de ser racistas con muchos de nuestros compatriotas, pero los venezolanos lo han sufrido más. Dentro de la investigación escuchamos la historia de algunas personas, algunos migrantes que están en Hungría, que están en Canadá, están en Estocolmo, de los cuales muchos de ellos son discriminados porque creen que han llegado a quitarles los trabajos, la economía y varias de las cosas que ellos tienen. Y eso, pues, en poca palabra, lo han hecho por la obligación que han tenido de poder salvar sus vidas. Las relaciones diplomáticas. Bueno, entramos a las relaciones diplomáticas. Muchos de los países, como lo es Guatemala, El Salvador, Estados Unidos y varios de los países que están dentro de la ONU, han dejado muy en claro la firmeza en la que se encuentran para poder dar el desacuerdo de la autoritaria dictadura que tiene en ese país. Tanto es así que si ustedes se pueden leer la historia de Guatemala, creo que ya todos la sabemos, en un momento también Guatemala sufrió de ese tipo de dictaduras, y en algunos puntos lo que ellos están viviendo nosotros lo vivimos, y es de eso de tener mucha cuenta de lo que está haciendo la ONU, que no tienen relaciones exteriores, que no tienen comercio. Muchos de los países cierran el comercio para tratar de mitigar y para tratar de que puedan soltar ese gobierno que pueda liberarse. Las sanciones comerciales, las sanciones de cierre y congelamiento de bienes, todo lo que han podido hacer para poder demostrar que muchos de los integrantes del gobierno en este momento de Nicolás están tratando de cerrarlo. La desigualdad y la pobreza. Muchos de los migrantes que han estado en estos países han llegado a llenar varias calles de países grandes y comercializadores para tratar de buscar una ayuda. Muchos de ellos no lo han podido lograr. ¿Por qué? Porque no han tenido las oportunidades. Muchos de las organizaciones, como lo es la ONU, han tratado de que los países como Guatemala puedan ser países de ayuda y de protección del migrante, los cuales pues al momento han sido de beneficio, pero han sido también de algún tipo de mal para nosotros. Para finalizar, dentro de la problemática venezolana, varios de los puntos que he querido tocar van directamente hacia la dictadura que se ha tenido. Y varias de las problemáticas que se están viendo son las sanciones diplomáticas que han tenido
soportar los pobres y ciudadanos venezolanos, los cuales, como les comuniqué anteriormente, están provocando la pobreza de un país que está pendiente de la destrucción por los méritos que ha tenido un solo gobernador. Entonces creo que en esa parte pues, es un gusto para nosotros haber estado dándoles este pequeño exposición. No sé si alguien más tiene alguna pregunta.
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Para comenzar con este tema tan delicado, debemos de primero entrar en un contexto histórico, el cual comienza en la Guerra Civil de Estados Unidos entre 1861 y 1865. En este se busca prevenir o se buscaba el abolir todo lo que sea la esclavitud y el derecho de los demás estados. Después pasamos aproximadamente unos 40 años al Tratado de Versalles en 1919. Comenzamos en la Conferencia del París en 1919, donde se buscaba darle un trato preferencial a los países que hubieran sufrido vejámenes de guerra y se buscaba darles un voto y para que ellos pudieran juzgarlos de cierta manera. Comenzamos en la Declaración de Londres en 1942 y 1943. Nos situamos aproximadamente en la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba en su pleno auge. Haciendo un poco más de énfasis en el Tratado de Versalles, este se hace en 1919 y este buscaba darle una responsabilidad penal a todos los que hubieran sufrido estos vejámenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, y la principal afectada fue Alemania. Podemos recordar que en 1930 Alemania sufrió una crisis alimentaria, una crisis de reducción de tierras y fueron los más afectados durante este Tratado de Versalles. Después de la Segunda Guerra Mundial comienzan las convenciones de Ginebra, comienzan los principios de Nuremberg, que lo que buscaba era capitalizar y de cierta forma pues poder prevenir y sancionar todos los delitos que se habían cometido durante la Gran Guerra. En los principios de Nuremberg, estos se dan a cabo por los juicios de Nuremberg entre 1945 y 1946. En este se enjuicia a 24 nazis, dentro de los cuales a los 12 se le aplica la pena de muerte. Les hablo del Tratado de Versalles y de los principios de Nuremberg porque estos son los esenciales para la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas que se hizo en 1984. Debido a todos los vejámenes que se habían sufrido por parte de los estados y para las personas individuales, los mecanismos cambian, ya que solo se buscaba proteger a los estados, las relaciones políticas, sus relaciones económicas. Acá ya se busca más a la persona individual protegerla de todos los crímenes que pudieran sufrir. La tortura. La RAE define a la tortura como un grave dolor físico o psicológico infligido por una persona de forma deliberada, con el fin de obtener algo de ella, especialmente una comisión o una determinada declaración. En nuestra legislación guatemalteca lo podemos encontrar en el Código Penal en el artículo 201 bis. En el artículo 1, numeral 1 de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, obviamente se le hace énfasis y este lo define como un acto por el cual se inflige intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales. La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura se relaciona como CIPST. Es un instrumento. Esta convención se hace en 1987, pero es a partir del 2010 cuando los estados empiezan a ratificar esta convención. La convención también relaciona a la tortura como el uso de métodos sobre una persona con la intención de anular la personalidad de la víctima o disminuir su capacidad física o mental. Evolución de la tortura. Con esta comenzamos en la Edad Media, más que todo en la época de la Inquisición, donde se sufre de vejámenes bastante fuertes, normalmente dirigidos a la brujería o a la herejería. En el siglo XIX y en el siglo XX se trata de aliviar un poco esto, de que no se tenga un sufrimiento tan grave o de que no se tengan todo este tipo de penas, pero realmente pues, lo podemos ver tanto en países de África y en países de América que se siguen sufriendo y de manera bastante grave. Con todo lo anterior debe existir un órgano el cual pueda ser capaz de dirigir todos estos temas de justicia, por los cuales se crean los tribunales ad hoc y los tribunales penales internacionales. Los tribunales ad hoc es un tribunal que solo se crea durante un momento para un determinado tema, mientras que los tribunales penales internacionales se crean desde el 2002 para juzgar a los individuos por crímenes específicos. Prohibición de la tortura. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en el artículo 5 dice: nadie será sometido a la tortura ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. La Convención Americana, y esto nos vamos a un tema más regional, es que busca la importancia de sobre que todos tengan una prohibición hacia la tortura. Debe ser fundamentada en la protección de los derechos humanos y que el Estado ratifique esta
prohibición de la tortura con una norma jus cogens, es decir, una norma de uso obligatorio, imperativa a todos los estados, imperativa internacionalmente. En la jurisprudencia de los tribunales internacionales, esta categoría se refiere a las normas fundamentales del derecho internacional. Eso es muy importante, porque un tratado que no respete o que promueva de alguna manera la aplicación de la tortura sería nulo definitivamente. Y eso se puede ver un poco también en los tratados esos de trata de personas, fundamentalmente porque esa es la nueva esclavitud, ¿verdad? Entonces aquí es donde se aplica precisamente la Convención del Derecho a los Tratados. Ahí dice, la prohibición de la tortura ha sido reconocida como una norma de jus cogens, norma imperativa de derecho internacional en la jurisprudencia de tribunales internacionales. Y esta categoría de normas se refiere a principios fundamentales del derecho internacional que son aceptados y reconocidos por la comunidad internacional en su conjunto, y de los cuales no se puede derivar ninguna derogación. Es decir, que la prohibición de la tortura es algo que va es coherente con las normas del jus cogens. Y hay de aquel que promueva la tortura, porque entonces sí va a ser sancionado. Y aquí pues está la definición de relevancia del jus cogens. Dice, las normas del jus cogens son aquellas de tal importancia que no pueden ser derogados por acuerdos entre estados. Incluyen prohibiciones absolutas como la tortura, el genocidio, la esclavitud. La doctrina del jus cogens se basa en la idea de que ciertos principios fundamentales deben ser respetados para preservar el orden y la justicia global. Muy bien. No sé si ustedes van en buen tiempo, pues todavía. Buenas noches, compañeros. Continuando siempre con el tema de la convención, vamos a proceder con las obligaciones. Estas pueden encontrarse en la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, específicamente en 3 artículos, el artículo 10, el 11 y el 12. En el artículo 10 se centra principalmente en la formación y la educación que tienen que tener todas las personas que forman parte de todo lo que tenga que ver con la detención de las personas, con el cuidado de los detenidos en los centros de detención, con la revisión y cualquier persona sometida a alguna forma de arresto. En el artículo 11 se dedica más que todo a hacer una sistemática de todas las normas y las instrucciones que deben tener las personas que participan en todos estos procesos para que el tratamiento de las personas sea el correcto y jamás haya un tipo de tortura en todo el proceso. El artículo 12 exige que el Estado vele con la idea de que si en algún momento existe tortura en algún caso, esto se investigue inmediatamente y sea totalmente imparcial. En la obligación de adoptar mecanismos judiciales para prevenir la tortura en Guatemala específicamente, se tomó en la convención el 29 de enero de 1987. A partir de ahí ocupó una posición especial en la protección internacional de los derechos y pasó a formar parte del derecho internacional consuetudinario. En las medidas para la prevención de la tortura, tenemos por ejemplo los mecanismos nacionales de prevención. Esto significa que las organizaciones realizan visitas que son periódicas para confirmar que en los centros de detención sí se les dé el trato correcto a los presos. En la formación del personal tiene que haber capacitación constante a todas las personas que participan en los procesos de detención, de arresto y los que cuidan básicamente los centros de detención para que estén capacitados en todo el tema de los derechos humanos. En la revisión de procedimientos tiene que haber revisión de procedimientos constante y mejorar las normas y la forma en la que se llevan a cabo todos los procesos. En la investigación y sanción, como les decía anteriormente, tiene que ser totalmente imparcial
y se poder tener métodos que sean efectivos para poder realizar estas denuncias y sancionar los actos de tortura. En la educación pública se planea que sean campañas dirigidas a toda la población en general para que conozcan las prohibiciones de la tortura y la importancia de los derechos humanos. Y en la colaboración internacional se pretende que el Estado tenga colaboración con otros Estados para poder implementar protocolos efectivos. En las medidas administrativas para prevenir la tortura adoptadas en Guatemala, se creó la Institución Nacional de los Derechos Humanos para el mandato de tramitar las denuncias e investigar y documentar casos de violaciones. Ellos, además de tramitar los casos, los documentan, realizan visitas constantes para confirmar que todo esté bien, le dan seguimiento a los casos y mantienen los diálogos con las autoridades. En Guatemala, en el 2014, se creó la Oficina Nacional de la Prevención de la Tortura, mejor conocida como OPT. La misión de esta es aplicar el decreto 40-2010. Este decreto es la ley de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La OPT ha implementado las siguientes acciones claras. La capacitación de agentes policiales, que es muy importante, formar a todos los agentes policiales acerca de los protocolos nacionales e internacionales acerca de derechos humanos. Los beneficios para las personas privadas de libertad son estar creando constantemente iniciativas que mejoren las condiciones de las personas que se encuentran en los centros de detención. La investigación en cárceles de mujeres son igualmente mejorar la calidad de vida de todas las mujeres que se encuentran en estos centros de detención. Las visitas a subestaciones de la Policía Nacional Civil son con el objetivo de inspeccionar que todo se lleve a cabo de la manera correcta y adicional también capacitar al personal en diversas subestaciones para garantizar la efectividad de medidas. Y por último tenemos la capacitación general en derechos humanos, que son básicamente crear talleres que sean para capacitar a toda la población y que todos conozcan los derechos humanos, básicamente que todos tenemos, y también sobre las prohibiciones de la tortura. Los pactos y convenciones relacionados a la tortura, entre ellos está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, principalmente el derecho de universalidad, quiere decir que todos tenemos que ser tratados por igual, sin distinción de raza, de religión, de sexo, todos tenemos los mismos derechos por el simple hecho de ser seres humanos. Adicional, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue el primer documento legal que estableció la protección universal de los derechos humanos fundamentales. Los derechos humanos, como ya les decía, son básicamente los que tenemos por el simple hecho de existir y ser seres humanos. También está el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que es un tratado internacional adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de septiembre de 1966 y entró en vigor el 3 de enero de 1976. Prevé 53 artículos y reconoce los derechos conocidos como derechos de primera generación, que son los derechos a la vida, a la libertad, la integridad, la igualdad, legalidad y seguridad jurídica, de la protección de las minorías, entre otros, así como los compromisos que tienen los Estados miembros para proteger estos derechos. Entre los artículos más importantes referentes al tema de la tortura podemos encontrar el derecho a la libertad, que es inherente a toda persona, garantiza la exclusión de la esclavitud y la detención ilegal. Permite además que el individuo obre de una manera u otra sin restricción y coacción, siempre y cuando su actuar no contravenga las leyes y las buenas costumbres. El fundamento lo podemos encontrar en los artículos 4, 5, 26, 29, 35, 36 y 43. También está el derecho a la integridad personal. Es un derecho que se complementa con la vida y la salud, debido a que se hace valer el respeto y la entereza de cada una de las personas. Y además el artículo 2 y 3 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los derechos económicos, sociales y culturales se consideran derechos de igualdad material, por medio de los cuales se pretende alcanzar la satisfacción de las necesidades básicas de las personas y el máximo nivel posible de vida digna. Estos no mencionan tanto el tema de la tortura,
Sin embargo, se relaciona porque parte de no tener de proteger la tortura es tener una buena calidad de vida y una buena calidad de salud. Esto lo podemos encontrar en el artículo 11, que se refiere al derecho de nivel de vida adecuado que puede verse comprometido por la tortura. En el artículo 12, al disfrute más alto posible de la salud, que puede ser afectado por malos tratos físicos y psicológicos que deja la tortura. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, realizada en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, que entró en vigor el 18 de julio de 1978. Entre sus artículos, el más relevante acerca de la tortura sería el artículo 5, que declara el derecho a la integridad personal, que prohíbe la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, que es fundamental para la protección de la dignidad humana. Eso es todo, muchas gracias. Solo para terminar, como mundo les queremos dejar una frase, y es que las personas y las ideas sí cambian el mundo. Aprovechen el día. ¿Alguna pregunta, compañeros? Bueno, pues felicitaciones a los dos grupos por cumplir el horario que se dijo, traer todo su material, utilizar ayudas audiovisuales y todas esas son cosas muy importantes para poder hacer una buena exposición. El público no es el más educado, pero eso ya no se consigue aquí. No, la verdad que me sacaron. Miren, jóvenes, hay algunos que están pendientes del examen extemporáneo. Yo no voy a examinar extemporáneo porque sí. Si la solicitud y las justificaciones realmente comprueban que tuvieron un impedimento para presentarse el examen, entonces les hago el examen. De lo contrario, no. O sea, creo que alguien se le dice que está mal de las buenas que puede examinar. Me lo tienen que probar. Estamos en derecho de ustedes tienen que probar lo que dicen. Porque la fecha del examen se respeta. Y traten de no estar pidiendo extemporáneos porque no los voy a dar. Entonces yo les había dicho a algunos compañeros que a la hora de clase les iba a pedir el extemporáneo, pero no. Por favor, si ustedes pueden comunicarles que mañana a las 4 de la tarde se los voy a hacer en la coordinación, por favor. Mañana a las 4 de la tarde les voy a hacer el extemporáneo. No importa de qué sección son, ¿verdad? Por aquí me preguntaron 2 o 3 compañeros. Yo les dije que a la hora de clase, pero no, lo vamos a hacer a las 4 de la tarde. No sé si habrá algún problema, no sé si hay aquí alguien que pidió extemporáneo. ¿Usted presentó solicitud? ¿Quién más? ¿Usted? ¿Usted también presentó solicitud? Entonces haríamos tal vez, vamos a ver, a las 4 empieza mi clase, tal vez a las 4, no, a las 5. Nos vamos a hacer a las 5. 5 de la tarde en la coordinación, por favor, preséntense ahí, el que quiera o el que pueda hacer su examen extemporáneo. Otra cosa, tenemos en esta sección, tenemos 13 grupos. Hoy ya pasaron 2. Mañana pasarían 2. ¿Sería posible que mañana expusieran 3 grupos? Pregunto. El número 3, el 4 y el 5. ¿Sería eso posible? ¿Sí? Catherine, ¿sería eso posible? Es que así emparejamos el tiempo. Porque lo que pasa es de que las clases virtuales las voy a utilizar para darles clases. Porque si no, ¿cuál va a ser el contenido que van a
tener para el segundo examen parcial, no van a tener. Solamente el derecho a los tratados no es suficiente. Entonces tenemos que ver, por ejemplo, la responsabilidad del Estado. Y hay que ver los medios pacíficos y jurisdiccionales de solución de conflictos. Entonces mañana estaríamos escuchando los grupos 3, 4 y 5, si es posible, ¿verdad? Ahora si el 5 no estuviera preparado, pues lo entiendo. Así es que sería eso, el examen sería a las 5 en la coordinación, el examen extemporáneo, y qué otra cosa, jóvenes. Bueno, las clases virtuales yo las utilizaría para darles clase propiamente, que sería la otra semana, ¿verdad? Sus calificaciones ya se las envié. Eso ya está. Así que bueno, con eso nos despedimos hoy y ha sido un gusto verlos. Ángela, ajá, Lotario.